8 al 14. Amén. Efesios 5, del 8 al 14. Dice así la palabra del Señor. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué cosa? Reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Palabra del Señor para su iglesia. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La semana pasada, el domingo pasado, hicimos ya no solamente una introducción a este capítulo. Hablamos de los versículos 1 al 7 y el apóstol Pablo les decía que en esta carta nos enseña y nos da consejos para vivir la vida cristiana en este mundo, para que usted y yo vivamos como verdaderos hijos de Dios, para que nuestro caminar diario esté en ese compromiso que usted y yo tenemos para con Dios, porque fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir y Dios nos ha adoptado como sus hijos. Entonces tenemos la responsabilidad, usted y yo, de que cumplamos nuestro deber como santos de Dios, imitándole a Él. Y esta carta también nos habla de la responsabilidad que tenemos como esposos. Amén. ¿Sí? Que debemos amar a nuestras esposas, dice la Escritura, como Cristo amó a su iglesia. Y que la esposa también debe sujetarse a su esposo, obviamente bajo ese amor perfecto de Dios. Entonces Pablo en esta carta nos da consejos prácticos a la iglesia del Señor, obviamente a los hermanos de Éfeso en ese tiempo, pero también a nosotros como creyentes en este mundo, que no es bastante fácil vivir la vida cristiana, ¿verdad? Entonces Dios nos da consejos ahora, ¿sí? Que son también actuales y relevantes, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y no pasa, es absoluta. Entonces el apóstol nos dice que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Por eso que el tema, ¿sí?, de este mensaje, tanto del domingo pasado como el de hoy, sigue siendo: mi identidad está en Cristo. Y tiene que estar en Cristo, porque no hay otra manera de que usted y yo podamos ser luz en este mundo. No hay otra manera, como dice Hebreos 4:12, ¿verdad?, que el único camino al Padre, el mediador entre Dios y los hombres, es Cristo. Entonces, nuestra vida, nuestra identidad está en Cristo, y el versículo 8 al 14 nos va a decir que nuestra identidad está en Cristo para gozar de su presencia. Y si estamos nosotros identificados con Cristo, tenemos que gozar de la presencia de Él, de la presencia de nuestro Señor, de manera que nosotros tenemos que andar como en luz. Si yo estoy en Cristo y mi identidad está en Cristo, debo andar como hijos de luz. Dice el versículo 8, si usted se ubica ahí: porque en otro tiempo éramos, ¿qué cosa? Tinieblas. Estábamos en pecado, éramos rebeldes y estamos bajo la ira de Dios. Y el texto bíblico dice: porque en otro tiempo, es decir, en otro tiempo donde nuestra vida estaba en pecado y nosotros hacíamos pecado, dice la Escritura, éramos tinieblas. Pablo a la iglesia de los Efesios y a nosotros también nos está recordando nuestra vida pasada sin Cristo, que nosotros éramos tinieblas, éramos maldad, pero en Cristo Jesús esa vida ha pasado, mas ahora nosotros estamos en la luz de Dios. Y la luz tiene que ver, sí, con santidad. Estamos consagrados al Señor, y entonces el apóstol está diciendo esto, que antes estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2 va a decir que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos nosotros siempre haciendo pecado y maldad, y estábamos bajo la ira de Dios. Efesios 2:3 nos va a decir que estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos condenados, estábamos lejos de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y así está la humanidad hoy. Si Cristo no te ha rescatado de tu manera de vivir, sigue sin Dios, sigue sin Cristo y sigue sin
esperanza. Nosotros estábamos en calidad ¿de qué? De enemigos de Dios. Estábamos bajo el castigo y la ira de Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo entonces, porque en otro tiempo eras tiniebla, porque en otro tiempo tu vida estaba bajo la ira de Dios, en otro tiempo no tenías esperanza, no tenías un Dios a quien tú servías, pero, o más ahora, dice el apóstol, más ahora. Cuando Dios nos salvó por medio de la obra de Cristo, entonces hay esperanza, ¿verdad? Tenemos un Dios a la cual nosotros podemos servir, tenemos un Dios a la cual nosotros tenemos que imitar. Y el apóstol dice, más ahora soy luz en el Señor, más ahora hay claridad en nuestras vidas. Dios ha alejado el pecado de nosotros y nos hemos convertido ¿en qué? En luz. Por eso es que la demanda de nuestro Señor Jesús, usted es en luz y sal de este mundo. Amén. Entonces, el apóstol está diciendo aquí, ustedes que tienen una identidad de Cristo para gozar de su presencia, deben andar como hijos de luz. Y tenemos que andar como hijos de luz, porque ya no somos tiniebla, ya no practicamos el pecado, ya no estamos en la inmundicia, ya no estamos en la vanidad de nuestra mente. Ahora incluso nuestra mente, según Pablo a los Corintios, gozamos usted y yo de la mente ¿de quién? De la mente de Cristo, santa, pura y buena. Nuestra mente debe estar entonces gobernada por la mente de Cristo para que usted y yo seamos buenos ejemplos, como Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 4 de la primera carta. Sé ejemplo en conducta, amor, pureza. Y eso es nuestra vida. Y nosotros tenemos que encaminarnos siendo ejemplos en este mundo. Amén. Y eso es la demanda del Señor, de que usted y yo seamos luz en este mundo oscuro, lleno de pecado aún, lleno de tiniebla y lleno de maldad. Usted y yo hemos sido rescatados para gozar de la presencia de Dios y para andar como hijos de luz. Hemos echado fuera todo pecado. La primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 11, va a decir que hemos echado fuera todo pecado y ahora Dios nos ha rescatado. Somos imitadores de Dios. El versículo 1 del capítulo 5 de Efesios dice, sed pues imitadores de Dios. Ahora imitamos a Dios. Amén. Ahora usted y yo servimos a Dios. Resplandecemos como luz en medio de la oscuridad. Somos la sal y la luz de esta tierra, de este mundo. Nuestra vida cambió y el apóstol Pablo entonces le está diciendo a los hermanos de Éfeso, ustedes que imitan al Señor y gozan de su presencia, deben andar como hijos de luz. En otras palabras, el andar como hijos de luz tiene que ver con una vida de santidad. Amén. Para muchos no se puede, obviamente para muchos no se puede, porque si estamos sin Cristo no se va a poder caminar en santidad, pero si estamos en Cristo sí es posible andar en santidad, porque a través de Cristo nuestra vida, usted y yo hemos sido santificados y justificados. Y entonces sí se puede, estando en Cristo obviamente, andar como hijos de luz, pero también ese andar como hijos de luz que implica un cambio en nuestras vidas, tiene que ver que se manifieste entonces el fruto del Espíritu en nuestras vidas o el carácter divino, el carácter de Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón. El versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda ¿qué cosa? Bondad, justicia y verdad. Primero que nada, sin Cristo éramos bondadosos, manan cancho, no éramos bondadosos. Éramos peleones, ¿verdad? Vengativos, iracundos, ¿verdad? ¿Éramos justos? No, mentirosos, los primeros mentirosos. Y éramos condenados porque ningún mentiroso entra al reino de los cielos. No practicábamos la justicia. Hacíamos quizá diferencia entre una u otra persona. No amábamos de manera justa. Amábamos a quien queríamos y a quien queríamos los menospreciábamos. Eso era nuestra vida. Y mira cómo Dios nos ha cambiado y nos ha puesto de su carácter, de su bondad. No éramos verdaderos, éramos tan falsos, hermanos. Y ahora luchamos con esa vida pasada. Tenemos a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida en nuestros corazones. Y ahora, por esa obra del Señor, usted y yo podemos ser bondadosos. Amén. Podemos amar, podemos perdonar. Amén. Incluso podemos amar y perdonar a quien no se merece. ¿Y eso es justo? Sí es justo.
porque Dios también nos perdonó, nos amó, en su justicia nos atrajo a Él sin merecerlo nosotros. Nosotros no merecíamos ese grande amor, pero dice la Escritura, Dios en su inmenso amor, en su grande amor con que nos amó, Él nos perdonó y nos adoptó y nos hizo ¿qué cosa? Hijos de Él. De injustos hemos pasado a ser justos. Y de no practicar la verdad, hemos pasado a practicar ¿qué cosa? La verdad. Y de no ser bondadosos para nada, ahora somos bondadosos en Dios. Todo el carácter divino expresado en esta vida, hermano, que usted y yo llevamos. Una vida frágil, por cierto, pero finalmente expresado en nosotros para hacer ¿qué cosa? Ejemplo, para que el fruto del Espíritu, ese carácter de Dios en nosotros se manifieste. Si decimos acá, quizás hacemos una encuesta tan breve, ¿cuántos de ustedes eran peleones? ¿Cuántos de nosotros éramos peleones, vengativos? No alce la mano, porque bueno, ¿verdad? Sí. Y si usted ve ahora su vida, se mira a través de la palabra, y usted comienza a decir cuánto Dios ha perfeccionado, ha transformado nuestra vida. Y quizás tú puedes estar en ese camino, ¿verdad? De la mentira, de la falsedad, de la ira, de la venganza. Dios hoy, a través de su palabra, te dice que la única manera de que tú salgas de ahí es a través de la obra de Cristo Jesús. El versículo 10, mire lo que dice. Comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando el carácter de Dios se ha impregnado en esta vida, el Señor nos ha rescatado y ha impregnado de su bondad, de su justicia y de su verdad en nosotros. Ahora nosotros sí podemos comprobar lo que es bueno y lo que es malo. Podemos desechar la mentira y podemos apartarnos de la injusticia, ¿verdad que sí? Y caminar entonces por el sendero de la verdad, de la justicia y de esa vida abundante que es Cristo Jesús. Cuando no estábamos en Cristo, nuestra vida siempre estaba con tendencia a hacer lo malo. Pero ahora en Cristo usted puede comprobar lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto para usted y para mí. ¿Por qué? Porque estamos en la verdad. Y si estamos en Cristo, entonces nosotros podemos discernir todo aquello que nos edifica y todo aquello que no nos edifica, simplemente lo vamos a desechar. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Que usted, si tiene esa identidad de Cristo y goza de su presencia, entonces debe andar como hijos de luz, manifestando el carácter de Cristo en nuestra vida, pero también debe rechazar ¿qué cosa? Las tinieblas. Versículo 11. Debemos rechazar las tinieblas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué cosa? Pregunta para nosotros, para los que nos ven. ¿Sin Cristo usted antes rechazaba las tinieblas o el pecado? Nada. Más bien queríamos más, ¿verdad? Pero ahora en Cristo, ¿qué hace usted? ¿Usted no batalla contra la carne? Claro que sí. ¿Usted no batalla contra el pecado? Claro que sí, porque ya no es parte de nuestra vida. Antes nos dominaba, nos gobernaba, pero ahora no. Ahora el que nos gobierna es Cristo a través de su palabra y a través de su Espíritu. Y usted entonces tiene la fortaleza del Espíritu y de la palabra de Dios para rechazar todo pecado y toda obra carnal. ¿A su nombre? Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo es bastante enfático aquí en decirle a la iglesia y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Si usted ha sido rescatado y salvado por la obra de Cristo, no debe usted participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Usted ya no puede volver a ser un peleón, usted ya no puede volver a ser un vengativo, usted ya no puede ser un falso, usted ya no puede vivir en la injusticia, porque eso Dios lo ha alejado cuando usted ha sido rescatado por la obra de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ya pues hermanos, dejemos de ser chismosos. Claro, dejemos de ser injustos, porque eso ya no es nuestro. Eso es ya de nuestra vida pasada, cuando no conocíamos al Señor. Ya no podemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas.
Debemos reprenderlas. Ya no podemos participar de la conducta estéril y vana de este mundo. Porque la conducta de este mundo es estéril, no produce nada. Debemos reprender toda obra de la maldad y debemos hacer morir, ¿qué cosa? La carne. Dice más bien, reprenderlas. Dice el versículo 11. El apóstol Pablo está diciendo aún más, dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No se está hablando solamente del pecado que se muestra, sino del pecado que se hace en oculto, en secreto. Y Dios entonces nos llama a que nuestra conducta, ¿sí?, sea distinta, a que nuestro caminar sea distinto, que debemos apartarnos de toda tiniebla y debemos ponerlos a la luz de Cristo. Versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Nosotros antes estábamos en tinieblas, pensando que lo malo era bueno y pensando que lo injusto era justo. Pero cuando la luz del Señor nos alcanzó, ¿verdad? La verdad de Dios nos alcanzó. Cristo, ¿qué pasó? La luz reflejó nuestra maldad. La luz reflejó que estábamos, ¿qué? Rumbo, derechito, ¿a dónde? A la perdición, al infierno. Eso reflejó el Señor. Por eso que Juan va a decir en su evangelio, en su primera carta, que Dios es luz. Y luz resplandeció, ¿dónde? En medio de las tinieblas. ¿Para que se beneficie quién? Usted y yo somos los beneficiados. Porque si la luz de Cristo no hubiese llegado a nuestra vida, hasta ahora perdidos en tinieblas, en maldad y derechitos, si el Señor viene hoy, al infierno. Pero dele gracias a Dios que usted esté en la luz, que estamos en la luz del Señor. Y eso es bueno. Por eso que el Señor dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifestó todo en nosotros. Todo manifestó. Bajo la ira de Dios, y el Señor nos miró, nos dijo, este hombre está perdido, tenemos que rescatarlo. Y el Señor, esa luz santa, gloriosa, nos ha rescatado y nos ha cambiado toda nuestra perspectiva de vida. Por lo tanto, el Señor está diciendo, y el apóstol también dice, incluso a los creyentes que, entre comillas, parecen creyentes, pero se comportan como mundanos, les está diciendo, despiértate, tú que duermes. ¿Sí? No practiques y no vivas como tu vida pasada. Despiértate, dice, levántate de los muertos. ¿Y por qué Pablo dice levántate de los muertos? Porque el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, ¿qué dice de nuestra vida? Que estábamos nosotros antes, ¿qué cosa? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo pues un creyente redimido por Dios puede volver a vivir así? Si está viviendo así, entonces sigue estando muerto, sin redención y sin justificación. Sigue estando muerto en sus pecados y en sus delitos. Por eso que el Señor le dice, oye, sacúdete un tanto, reflexiona dónde estás. Y si estás siendo un cristiano de tropiezo para otros, para que no conozcan la verdad, entonces deja que Cristo te cambie, te transforme nuevamente. Y dejas de ser tropiezo y comienzas a hacer ¿qué cosa? Vida, luz para otros. A su nombre. Entonces, el apóstol Pablo dice, si la identidad suya está en Cristo, entonces usted debe gozar de la presencia de Cristo, andando como hijos de luz, pero también rechazando, ¿qué cosa? La tiniebla. Amén. En segundo lugar, mi identidad está en Cristo para vivir como ciudadano del cielo. Yo debo vivir como ciudadano del cielo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Si usted lee Efesios, ¿sí? el capítulo 2, el versículo 5, dice así. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias soy salvo.
Y juntamente con Él, que dice, nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Este texto me impacta, porque Dios nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales. Es decir, mire, Dios ya nos ha revelado nuestro futuro y nosotros a veces no creemos. Dios nos ha revelado nuestro futuro y estamos sentados, dice, en lugares. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Ya visualicé, Dios me está mostrando mi futuro, que no soy de esta tierra, por eso que somos peregrinos, porque nuestra vida, ¿dónde está, hermanos? ¿Dónde está nuestra vida? En Cristo. No, sí, pues está en Cristo, pero ¿dónde está finalmente? Está en Cristo, pero ¿dónde está Cristo? En lugares celestiales. Su vida está en lugares celestiales y usted sigue pensando que es un terrenal empedernido. Usted sigue pensando que es un terrenal y hace la vida de terrenal y piensa como terrenal, ¿verdad? Y se proyecta como terrenal, cuando ya dejó de ser terrenal. Por eso cuando no entendemos la magnitud de nuestra vida, que estamos en Cristo y en lugares celestiales, pensamos como terrenales. Y vivimos como terrenales. Pensamos que todavía, como algunos dicen, que no me salga el indio. Yo todavía actúo en la carne porque soy humano. Decimos, nuestra vida se ha transformado y está bien transformada. Y el Señor nos está mostrando a través de su palabra que usted está en Cristo y en lugares celestiales. Y usted, por eso dice la Biblia, que es nacido ¿de quién? De Dios. No dice por obra o por voluntad humana, dice el apóstol Juan en San Juan capítulo 1, que somos nacidos de Dios. Vamos un momento al libro de al Evangelio de San Juan, el capítulo 1, para que usted sepa que es una persona espiritual, nacida de Dios, no es nacida de la carne, no es nacida de la tierra, no es nacida de voluntad de hombre. Mire lo que dice el capítulo 1, el versículo 11. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? Dios es espíritu. Amén. Y es un espíritu eterno. Y si Dios es un espíritu eterno, puro, santo, a través de la obra de Cristo, nos ha resucitado, nos ha declarado que somos sus hijos y nos ha hecho sentar en lugares celestiales, para que usted y yo no volvamos a pensar como terrenales, ni andar como terrenales, sino a pensar como gente divina, como gente que somos hijos de Dios y a vivir una vida de santidad y de espiritualidad. A su nombre. Por eso que el Señor, el que robaba, no robe más. Y el que mentía tampoco, porque Dios nos ha cambiado la vida. Y el apóstol Pablo dice que mi identidad, si está en Cristo, es para vivir como ciudadano del cielo. Pregunta, ¿el ciudadano del cielo es mentiroso? No. ¿El ciudadano del cielo es vengativo? No. ¿El ciudadano del cielo llega tarde? Tampoco. ¿El ciudadano del cielo cumple sus compromisos? Claro que sí. Porque su vida cambió totalmente. Que si vivimos en esta tierra, claro que vivimos en esta tierra. Pero el Señor dice, no son de este mundo. ¿Y por qué no somos de este mundo, hermanos? Porque somos nacidos de Dios. Y si somos nacidos de Dios, nuestra vida está en lugares celestiales. Y mire mi futuro, como que estoy acá en el presente, ¿verdad? Pero mi futuro, que no es un futuro incierto, no es un futuro vano. Cuando alguien le dice, ¿existirá el cielo? Bueno, la gente duda, pero para nosotros no es un futuro vano, no es una esperanza vana, es una esperanza sublime, real. Y el Señor está diciendo que estoy sentado en lugares celestiales. Ese es mi destino, ese es mi futuro, esa es una realidad, ese es un absoluto para mí. Y lo tengo que vivir
en esta tierra, diciéndole a la gente que soy luz, santo, ciudadano de un reino distinto al que nosotros conocemos y vemos. Y el apóstol Pablo entonces exhorta a los hermanos a que pongan atención para saber conducirse en esta vida, para que tengan un comportamiento, una conducta y un testimonio apropiado como ciudadanos del cielo. Versículo 15. Mire lo que dice el versículo 15 de Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, el Señor dice que andemos como sabios. Miren la sabiduría necia. ¿Cómo es la sabiduría necia? Vayamos un momento a Santiago capítulo 3. La sabiduría necia, la que no viene de Dios, la que no es del cielo. Miren cómo es la sabiduría necia de este mundo. Versículo 13. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pablo está hablando que el necio tiene esta sabiduría, una sabiduría llena de pecado, una sabiduría terrenal, una sabiduría animal, porque no piensa, no reflexiona, no analiza, no tiene esa capacidad, y por lo tanto dice que es una sabiduría diabólica. Y por eso que el apóstol Pablo le dice: oigan ustedes, no caminen como necios, no vivan como necios, miren pues con diligencia cómo andéis. Porque dejamos de vivir una vida de necedad. Dejamos de vivir en una sabiduría, ¿sí?, que está llena de pecado, de odio, de amargura, de contención, de maldad y de mentira. Y ahora Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Su sabiduría. Miren cómo es la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Versículo 17 de Santiago 3. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica. Miren la sabiduría de Dios, pura, sin maldad, sin resentimiento, sin avaricia, sin codicia. La sabiduría de Dios es pura. Después, pacífica, no lleva pleito, no lleva venganza, no lleva guerra, no lleva muerte. Es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La sabiduría de Dios no conlleva mentira. La sabiduría de Dios es una verdad absoluta para usted y para mí. Y por eso que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Éfeso: miren pues ustedes cómo andan. Deben andar con diligencia y no como necios. Con diligencia, no como necios. Hermanos, la necedad se describe como simple, como vacío, como inútil. Y nosotros hemos dejado la vida de vacíos y de inútil. Porque con el pecado no se puede ser útil al Señor. Por eso tenemos que morir al pecado. Y la única manera de morir al pecado es que Cristo nos resucite para vida eterna. Y si Cristo no nos resucita para vida eterna, seguimos siendo gente inútil, a pesar que en esta vida pueda tener tantos logros, pero no se entra al cielo por las obras. Se ingresa al cielo porque Cristo nos rescató y nos hemos arrepentido de manera genuina y nuestros pecados han sido borrados por la obra de Cristo en la cruz. Entonces no debemos andar como necios, ¿sí? Porque el necio no aprovecha, ¿qué cosa? El tiempo. Debemos andar como sabios para aprovechar el tiempo, es decir, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo es aprovechar el tiempo? Porque a veces nosotros pensamos algo, ¿verdad? Decimos, bueno, no hay que andar como necios, sino como sabios, aprovechando bien
el tiempo. ¿Cómo que usted y yo aprovechamos bien el tiempo? No andando, dice, mirad pues como con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días... ¿Cómo que usted aprovecha el tiempo? ¿Cómo es que yo aprovecho el tiempo? ¿Organizándome para hacer todas mis labores cotidianas? Aquí no está hablando de eso, está hablando de ese tiempo de Dios para que usted busque al Señor. Y entonces el apóstol Pablo dice, aprovechando bien el tiempo. Vivimos en tiempos difíciles donde la inmoralidad, el pecado, la ignorancia de la Escritura está en todas partes. Y el creyente, como seguidor de Cristo, entonces tiene que ser lo necesario para seguir el consejo del apóstol Pablo para aprovechar bien el tiempo. Hermanos, si nosotros aprovechamos bien el tiempo teniendo la sabiduría de Dios, entonces vamos a andar como es digno del Evangelio. Aproveche su tiempo, aprovechemos nuestros tiempos para perfeccionarnos en dar un buen testimonio. Porque a veces, ya pues somos cristianos y como que nos relajamos. No. Usted aproveche el tiempo para perfeccionarse en dar buen testimonio. Y el buen testimonio, por eso la Biblia dice, sean santos en toda vuestra manera, ¿de qué? Dé un buen testimonio en su palabra. Preocúpese en mejorar, de hablar bien como hijo de Dios. Dé un buen ejemplo en su comportamiento. Porque a veces decimos, no pues, en la iglesia ahí practicamos la santidad y cuando nos salimos del templo, yo mismo soy. Tampoco es así. Yo soy creyente, cristiano en el templo, en mi casa, en el parque, en el trabajo, en la universidad. Y si son novios creyentes, santo en la iglesia, con mucho respeto en la calle. Y yo tengo que andar así, porque la Biblia, ¿qué le dice? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, a Tito, ¿qué le dice? Oye, Tito, a los jóvenes trátalos como a tus hermanos, a las ancianas como a tus madres, a los ancianos como a tus padres, a las más jóvenes como a tus hermanas, y ten presente, lo tienes que respetar con toda pureza. Amén. No tenemos que alargar nuestras manos si somos creyentes. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, tú y yo como creyentes debemos aprovechar bien el tiempo en trabajar en nuestro buen testimonio. ¿Pero qué más? Crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Tenemos que conocer la palabra del Señor y vivir la palabra del Señor. Tenemos que imitar a Cristo. Y eso también toma tiempo. Amén. Si nosotros decimos cuánto leemos la palabra del Señor, quizá todos podemos decir, leemos la palabra del Señor. ¿Cuánto de lo que usted lee o yo leo vivimos la palabra? Y entonces el Señor está diciendo, el apóstol Pablo, tenemos que crecer o sacar tiempo o aprovechar el tiempo para crecer en el conocimiento de la palabra, para imitar a Cristo como nuestro ejemplo a seguir. Tenemos que aprovechar bien el tiempo para que nadie nos engañe. Tenemos que aprovechar bien el tiempo para rechazar las obras del pecado. Tenemos que aprovechar el tiempo para educarnos como verdaderos hijos de Dios y manteniéndonos lejos del pecado. A su nombre. Entonces, el apóstol está diciendo aquí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y a veces nosotros no aprovechamos el tiempo, ¿verdad? Porque 2 horas, no sé, pues en la televisión, 2 horas más, no sé, pues por ahí con las cosas tecnológicas de este mundo. Y el Señor está diciendo, si tú eres una persona redimida y vives en mi sabiduría, entonces tienes que aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo ya no es tuyo, porque el tiempo es de Dios, porque vivimos en el tiempo de Dios. A su nombre. Entonces, y el apóstol Pablo nos dice que aprovechemos bien el tiempo como sabios y que dejemos de actuar tontamente. Versículo 17. Por tanto, dice, no seas insensatos. Podemos decir aquí, por tanto, no seas tonto, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Hermano, ¿cuál cree que sea la voluntad de Dios para usted y para mí? ¿De irnos al cielo?
Claro, amén, de irnos al cielo. Todos tenemos que irnos al cielo si somos salvos. Pero la voluntad de Dios no solamente es que usted se vaya al cielo, es que usted trabaje aquí para que también usted viva en santidad. Amén. Dice el Señor Jesús en el Evangelio, sean perfectos como nuestro Padre es perfecto. Yo debo entender entonces la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces Pablo está diciendo, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. Y entonces la voluntad de Dios es esta, por ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y entonces yo tengo que trabajar, porque a veces no trabajamos bien nuestras palabras. La Biblia dice que no puede salir agua dulce ni agua amarga de una fuente. Y nuestras palabras muchas veces siguen maltratando como creyentes o como cristianos, entre comillas. ¿Verdad? ¿Dónde está esa palabra que edifica? ¿Dónde está esta palabra que construye? El mundo vive dañando, el mundo vive destruyendo con sus palabras corrompidas, y el Señor nos dice, sí, que tenemos que ser entendidos para saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que se quite toda amargura de nosotros. Versículo 31 del capítulo 4 de Efesios. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. O la voluntad de Dios es que usted tenga estas cosas, ¿no? La voluntad de Dios es que estas cosas no estén en usted y usted los rechace, ¿qué cosa? Los aleje. Entonces, el apóstol está diciendo aquí que nosotros debemos ser entendidos para vivir una vida piadosa, ¿sí? Dentro de esa voluntad perfecta de Dios. Pero también el apóstol Pablo nos dice que andemos en sabiduría, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, de la ciudadanía del Señor. Tenemos también nosotros que andar llenos del Espíritu Santo. Amén. Y el ser lleno del Espíritu Santo no solamente es hablar en lenguas, tener la glosolalia que nos habla la Biblia. Ser lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en la cual hay, ¿qué cosa? Disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. ¿Cómo es que ser lleno del Espíritu en esta palabra que el apóstol Pablo dice? Aquí quizás no se está hablando de dones y de cosas, porque cuando nosotros leemos este versículo, Pablo da énfasis a ciertas virtudes divinas que usted y yo tenemos que tener. Pero Pablo nos manda a que nos llenemos del Espíritu. Si usted no se llena del Espíritu, entonces va a tener un rumbo inútil, ¿sí? Una vida perdida y sin edificación. El apóstol Pablo está diciendo que entonces nosotros andemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que andar llenos del Espíritu Santo. Si nosotros quizá damos una mirada a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 va a decir esto. Si estamos llenos del Espíritu, entonces dice, más el fruto del Espíritu, que tiene que ver con el carácter de Dios, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas el pecado no puede, pues hermano. Contra tales cosas la carne no puede tampoco. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo aquí, ustedes si son ciudadanos del cielo, del reino de los cielos, deben ser o andar llenos del Espíritu de Dios. Si usted y yo no andamos llenos del Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar? Nuestra vida va a ser un caos. Nuestra vida va a ser un desorden. Nuestra vida va a estar fuera de control. Pero si nuestra vida está llena del Espíritu Santo, entonces vamos a estar apartados de toda disolución, de toda necedad, de todo pecado, y vamos a vivir conforme al Espíritu de Dios y vamos a discernir lo bueno, lo justo, lo que dice el apóstol Pablo aquí, el fruto del Espíritu, va a decir el apóstol, es bondad,
justicia y verdad. Si usted está lleno del Espíritu, entonces va a gozar de la bondad, de la justicia y de la verdad de Dios. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo dice que la vida del Espíritu nos llena o nos lleva a vivir, a actuar y hablar como Dios a través de estas cosas que usted tiene que tenerle presente. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos. Mire, acá no dice cantando, ¿ah? Si fuese que el apóstol Pablo dijera cantando, acá dice hablando. Es desigual. Nosotros, vamos a cantar un par de himnos, hermanos. Un par de coritos, o sea, no es así. ¿Por qué? Nuestras palabras tienen que edificar ¿a quién? Al oyente. Nuestras palabras tienen que ser sazonadas para edificar ¿a quién? Al oyente. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, ustedes, si son ciudadanos del reino, están llenos del Espíritu Santo para que hablen entre ustedes con un salmo. ¿Qué es un salmo? ¿Qué es un salmo? Un salmo es una poesía, ¿verdad? Que tus palabras tengan poesía para edificar a los demás. A veces hay palabras que matan, que hieren, que destruyen. Son asesinas, vienen con bombas a destruir la dignidad o la vida de la persona. Pero Pablo dice, si alguien está lleno del Espíritu, tiene que hablar, ¿sí? Como un salmo. Un salmo es una poesía. Después que dice, con himnos y cánticos que tienen que ser agradables. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de vida? Nosotros pensamos solamente que el ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas, tener muchos dones, y podemos tener muchos dones. La iglesia de Corintios gozaba de muchos dones. Pero ¿cómo era su conducta? ¿Cómo era su hablar? ¿Cómo era su testimonio? Totalmente contrario a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice aquí, si ustedes son llenos del Espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa? Van a hablar himnos, salmos espirituales, van a tener un sentimiento de agradecimiento y de alegría para con Dios. Amén. Y entonces vamos a edificar ¿a quién? A los demás. Porque si no edificamos a los demás, estamos todavía en tinieblas. Dice el apóstol, con cántico y alabando al Señor en nuestros corazones. Una de las maneras de ser lleno del Espíritu Santo es cantar al Señor en nuestros corazones. Tiene que ver con un agradecimiento al Señor. Es decir, mi mente tiene que estar, ¿sí?, en agradecimiento constante para con Dios. Dando siempre gracias a Dios, versículo 20. Y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo nos enseña a agradecer a Dios, a nuestro Dios. ¿Por qué? Por las bendiciones de Dios que están en Cristo. Mire, Efesios nos habla de las bendiciones de Dios que están en Cristo, ¿verdad que sí? Capítulo 1, que dice, vamos a nombrarlos unas cuantas. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué el Señor? ¿Por qué Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales? Ya hablamos hace momento. Somos hijos de Dios y estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales. Y como somos hijos de Dios y estamos sentados en lugares celestiales, ¿dónde es que nos bendijo Dios? En lugares celestiales. Y entonces acá dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Nos predestinó por su puro amor para ser hijos de Él. Y aquí nos redimió, dice el apóstol, nos dio herencia y nos selló con su Espíritu. Son bendiciones de Dios para que usted pueda estar agradecido al Señor. Amén. Entonces, ahora sí usted puede aplicar, soy hijo del Rey, porque si usted vive bajo esas bendiciones, entonces usted puede decir que es un rey o hijo de un rey, o puede usted decir que es hijo de Dios. Nos escogió antes de la fundación del mundo y nos hizo a través de Cristo sus hijos, nos adoptó por puro amor
por pura gracia cuando usted y yo no lo merecíamos. ¿Quién vive? Entonces debemos dar gracias ¿a quién? A Dios, siempre. Amén. Mire lo que Dios nos habla a través de su palabra. Quisiera terminar diciendo lo siguiente. Si nosotros, hermanos, hemos abrazado la identidad de Cristo, la identidad del Señor, entonces usted debe ser, ¿qué cosa? Imitador. ¿De quién? De Dios, como hijo amado. Pregunta, ¿a quién está imitando usted? ¿Al vecino? ¿A las telenovelas? ¿A algún artista? ¿Algún futbolista? ¿A quién está usted imitando? Y si usted está imitando de gente común, entonces no está bien. Imite de Dios, y imite también de personas, de creyentes que imitan a Cristo. Entonces tenemos que imitar a Dios como hijos amados. Tenemos entonces que tener la identidad del Señor para gozar de su presencia, y tenemos que tener la identidad del Señor para que usted y yo nos identifiquemos y sepamos que somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! Cuando me topé por primera vez con esta verdad, de verdad toda mi perspectiva de vivir en esta tierra tuvo que cambiar. Porque a veces como cristianos nos damos licencia, pero cuando entendemos la verdad divina, que estamos en lugares celestiales junto con Cristo, cambia toda mi manera de pensar y de vivir. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé cuántos hermanos, ¿sí?, han pensado diferente a la palabra del Señor y no ha vivido conforme a la palabra del Señor. Y en esta noche Dios te manda que también recapacites y Dios tocando tu corazón para que no seas una piedra de tropiezo, sino para que vuelvas al camino de la verdad que es Cristo. Y si tú nos miras por primera vez y has escuchado la palabra del Señor por primera vez, amén, no se puede tener identidad siendo un religioso. La identidad de Cristo se logra cuando hay un corazón arrepentido, cuando Dios hizo la obra de arrepentimiento y produjo en ti arrepentimiento y congoja por tus pecados. Y si en esta noche Dios ha producido en ti congoja por tus pecados, es buen momento de decirle, Señor, perdóname, límpiame, lávame, me acerco a ti como un pecador y que espero que tu misericordia, tu bondad y tu gracia se acerque, me atrape, me limpie y me renueve. Y como iglesia del Señor, quiere que usted y yo también vivamos en esa identidad, día a día, en su casa, con su familia, en su trabajo, y en cualquier esfera de la vida, usted pueda tener la identidad de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Qué hermoso, Señor, es saber, Señor, que hemos dejado de ser simples mortales, Señor. Qué bueno es saber que nos rescataste de nuestra mala manera de vivir, que nos conducía, Señor, a la muerte por el pecado, Señor, que te ofendía y por llevar una vida contraria a tus propósitos. Y hoy que nos has rescatado, Señor, Dios mío, podemos entender la magnitud de tu obra en nosotros, que hemos dejado este mundo pecaminoso, este mundo carnal, este mundo de pecado, y nos has declarado tus hijos, Señor, y estamos sentados en lugares celestiales. Toda nuestra vida ha cambiado. Y nuestra perspectiva de vida en este mundo también. Porque nos mandas a ser luz y sal en este mundo. Si te hemos fallado por alguna razón, Señor, perdónanos, límpianos. Pablo nos lleva a confrontarnos a través de tu palabra para también pedirte perdón. Como Juan dijera, si hemos cometido pecado, tenemos un abogado que es justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Ayúdanos, Padre, a la iglesia, a los hermanos que nos ven, también, Señor, redarguye su corazón, si han sido piedra de tropiezo, que tú cambies su vida, cambies su forma de pensar y vivan conforme a tu palabra, Señor. Y si alguien se arrepintió, Señor, donde se encuentre, Señor, tú lo salves, lo rescates, lo limpies y le hagas una nueva criatura. En el nombre de Cristo.